cancelación de cuentas por parte de Ledger, carteras de papel, ¿qué problema resuelve cripto? Estas son algunas de las preguntas que me hicieron llegar los descentralizados y de las cuales quiero compartir con ustedes aquí en el episodio de preguntas y respuestas del mes de mayo. Comenzamos. Bienvenidos descentralizados a un episodio más de preguntas y respuestas. En este caso del mes de mayo tenemos preguntas muy interesantes. Algunas fueron muy relacionadas con el tema de lo que pasó con Ledger. En este caso yo les sugiero que escuchen los 3 episodios últimos de la semana pasada porque hablamos largo y tendido de ello. Sin embargo, sí voy a tocar un par de ellas porque me parece que son algunos puntos que no los llegamos a tratar, así que me parecen muy importantes para traerlos a este episodio. Y sin más, pues vamos a comenzar. La primera pregunta dice: ¿cómo funciona Fountain? ¿Hay que pagar? ¿Cómo recibo mis satoshis? ¿Cómo es que funciona, no? Fountain es una plataforma de podcasting en donde tú puedes recibir recompensas por escuchar tus podcasts favoritos. No puedo decir que vas a encontrar todos los podcasts que a lo mejor te encuentras en Spotify o en Apple Podcasts, pero sobre todo los del entorno cripto, la gran mayoría ya estamos migrando un poco para allá, o por lo menos ya la estamos utilizando como una de nuestras plataformas adicionales. Lo único malo que yo he detectado es que los episodios se suben pues más tarde, no sé si un día después o algunas horas después, pero sí me he dado cuenta que al menos al mismo tiempo en el que se publican en otras plataformas todavía no aparece en Fountain. Varios de ustedes también me lo han hecho saber, pero bueno, esto ya es algo que está fuera de mi control. Entonces, cuando tú escuchas ahí un podcast, eso sí tiene que ser, si no me equivoco, prácticamente completo el episodio, y no tienes que utilizar la aceleración del audio porque si no, no te da las recompensas. Pero una vez que termina el episodio, bueno, pues poco a poco te van apareciendo ahí recompensas en satoshis directamente en tu cartera. Estas las puedes retirar posteriormente en una cartera que acepte las direcciones Lightning, de las cuales, por ejemplo, yo he utilizado Wallet of Satoshi. Algunos países aceptan la utilización de Moon Wallet y directamente puedes ir sacando los fondos en el momento en el que tú quieras. Me parece una aplicación bastante interesante. Algunas interacciones también te pueden dar algunos satoshis ahí de regalo. Por ejemplo, si no me equivoco, cuando yo les contesto a ustedes alguna pregunta que me hacen, les dan 10 satoshis, es lo que yo he visto por ahí. Por ejemplo, que este tipo de interacciones, bueno, pues van generando cierto número de recompensas, y aunque no va a ser una cantidad grande, por supuesto, lo que vas a ir obteniendo por escuchar aquí los podcasts, pues es prácticamente la única plataforma que te va a dar una recompensa económica y directamente en Bitcoin por el simple hecho de escuchar tus podcasts favoritos. Así que mientras los encuentres aquí en esta plataforma, los puedes aprovechar para escucharlos ahí y obtener un ingreso. Siguiente pregunta dice: ¿me puedes recomendar algún exchange que sea serio, vigilado y seguro? Yo solía utilizar Gemini pero ya no tengo confianza en él. Bueno, cuando hablamos de plataformas centralizadas no existe el término seguro, existe el hecho de que esté regulado, de que puedan tener ahí cierta parte de fondos de emergencia en caso de que sufran algún ataque o alguna vulnerabilidad, pero todo esto pues es bastante laxo al momento de realmente ser aplicado para salvaguardar los fondos de los clientes. Por ejemplo, si se declaran en bancarrota, podrían simplemente decidir no utilizar ese dinero para pagarle a los clientes, o en su defecto son los últimos en recibir esta remuneración económica. Lo hacen bajo sus condiciones. Primero tienen que pagarle a los abogados, a todas las personas que están por detrás, a los empleados, y al último, después de mucho tiempo, le pueden estar pagando ya a los usuarios. Así que yo no puedo decir que ninguna de las casas de cambio sea segura. Sin embargo, para poder interactuar, por ejemplo, con actividades de trading, yo utilizaría, por ejemplo, Binance o Bitfinex, que son de las plataformas que más tiempo llevan en el mercado, que tienen cierta regulación. Por ejemplo, Bitfinex está también detrás de lo que es Tether. Son plataformas que puedes utilizar, digamos, para ciertas actividades, pero de ninguna manera yo te recomendaría que guardaras allí dinero que no estás moviendo a través de la actividad de trading, porque pues estás perdiendo la custodia desde un inicio. Y por más confiables que parezcan estas plataformas, o por más seguros que según tengan para la protección de fondos de los clientes, aún así bajo ciertas circunstancias esta recuperación puede ser lenta, puede ser costosa incluso, o puede simplemente nunca recibirla. Tenemos casos documentados en este momento, como por ejemplo Cryptopia, que desde hace ya unos 3-4 años fue hackeado y hasta el momento no se recibe nada de remuneración económica para los usuarios. Tenemos por ahí, por ejemplo, a MTGOX, que desde 2014 tuvo este hackeo y es la fecha que nadie recibe nada al respecto, y lo mismo es con cualquier plataforma que en este momento se te ocurra. Así que digamos que todas están al mismo nivel en ese aspecto. Siguiente pregunta dice: bueno, con lo de Ledger ahora sería bueno utilizar una cartera en papel. Bien, las carteras de papel ya no son tan eficientes como lo llegaron a ser en su momento, porque ya no son dinámicas. Si bien pueden compartir, por ejemplo, una clave pública,
ya no se suele hacer este tipo de transacciones. Actualmente utilizamos direcciones, que también se puede hacer una dirección impresa en una hoja de papel, pero esta ya no se va a convertir en una dirección dinámica, es decir, que no va a cambiar cada vez que quieras recibir satoshis. Por lo tanto, no vas a tener ningún nivel de privacidad al utilizar una cartera en papel, ya que todos los fondos se van a estar mezclando. Además, no puedes sacar de manera individual cierta cantidad de esta cartera, simplemente tendrías que importar toda la cartera completa hacia una cartera en software y de ahí ya vas a poder hacer una transacción, pero tendrás que mover todos los fondos directamente exponiendo las claves privadas. Por lo tanto, yo ya no las recomendaría para estos tiempos que corren. En su momento sí fue algo bastante interesante. Igual podrías crear alguna por experimentar o simplemente por conocer cómo funcionan, pero yo ya no las recomendaría. Teniendo ahora las carteras en hardware, creo que son una muchísimo mejor solución. Te permiten tener el control de tus claves privadas, salvo, bueno, los casos que ya hemos mencionado en la última semana. Y te permiten tener direcciones dinámicas, te permiten utilizar el coin control, incluso algunas de ellas ya te van permitiendo hacer coin join, por ejemplo, por lo que una cartera en papel se queda bastante desfasada en comparación con una cartera en hardware, así que yo en este momento ya no la recomendaría. Por ahí vi también algunos comentarios de personas que decían que ahora pues iban a recobrar fuerza, ¿no?, las carteras en papel debido al problema que tuvo recientemente Ledger. Sin embargo, yo no lo considero porque son bastante ineficientes en comparación con las carteras en hardware. Las opciones que nos ofrecen este tipo de dispositivos físicos son muchísimo más grandes, la seguridad también que nos ofrece es bastante buena, así que bueno, personalmente yo ya no utilizaría una cartera de papel hoy en día. La siguiente pregunta dice: ¿qué problema puede resolver cripto hablando de todo menos Bitcoin? Esta es una pregunta bastante amplia. Cada proyecto dice que está resolviendo o buscando resolver un problema. Muchos de ellos inventan el problema para posteriormente querer darle una solución. Y hasta el momento pues no hemos visto algo que realmente sea necesario o esencial más allá de Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Monero, saben que es un proyecto que a mí me gusta mucho, resuelve ese posible problema de la privacidad al momento de realizar una transacción. Pero lo mismo que pasa con Bitcoin, ¿no? Aquellas personas que no tengan ese problema, pues simplemente Monero para ellos no les otorga ninguna utilidad adicional. Es cierto que a veces sí queremos realizar transacciones privadas, o a lo mejor, bueno, al menos de manera personal sí he querido interactuar de manera privada en ciertas ocasiones, y bueno, pues sé perfectamente que Monero está ahí para satisfacer esa necesidad. Pero si tú como ciudadano no ves una necesidad de realizar transacciones que sean completamente privadas, pues en este caso, aunque Monero lo pueda solucionar, pues no va a resolverte un problema personal. En el caso de las demás criptos, bueno, pues ya es un poquito más amplio y complejo. Por ejemplo, Ethereum pues sí nos permite realizar contratos inteligentes, pero a día de hoy creo que no se han creado contratos que realmente puedan aportar un valor. Hay por ahí propuestas bastante interesantes. Todo lo que es DeFi, por ejemplo, fue muy interesante, pero no fue nada descentralizado. Entonces no está realmente resolviendo ese problema, aunque bueno, ese no es problema de Ethereum sino de DeFi. Tenemos las múltiples criptomonedas que te permiten hacer transacciones instantáneas, con lo cual, bueno, pues ya también dependería de cada persona. Yo preferiría utilizar Lightning Network para este tipo de transacciones, o incluso Dogecoin lo he llegado a utilizar en algún tiempo. Actualmente ya no sé si me atrevería a utilizarlo, pero bueno, el punto es que para esto tenemos un montón de opciones. No te puedo decir, por ejemplo, Ripple, ¿no?, que es una de las que se jacta mucho de esto, o Bitcoin Cash. No podría yo considerarlas a ellas como las mejores, ni siquiera son las opciones que yo utilizaría. Yo antes me voy por Litecoin, por ejemplo, que sí es un poquito más lento, pero prefiero totalmente una cadena que realmente la gente esté utilizando más, porque si te das cuenta en el número de transacciones que se mueven en Litecoin con respecto a, por ejemplo, Bitcoin Cash, es una cantidad abismal de diferencia. Incluso con Monero les decía la semana pasada que casi no se mueven, casi no hay transacciones que estén ocurriendo en este momento. Así que para este tipo de casos, bueno, pues si nada más es una transacción rápida que no requiere realmente una seguridad adicional, pues podría utilizar prácticamente cualquier criptomoneda que me lo permitiera, ¿no? He realizado transacciones con Binance USD, con Litecoin, con Cardano, incluso con SLP, ¿no? En su momento, cuando estaba muy de moda, también esta criptomoneda funcionaba bastante bien. Entonces, digamos que para tipo de transacciones rápidas puedes utilizar prácticamente cualquier cosa, por lo que no hay algo que realmente digamos, esto lo resuelve de la mejor manera y es la que se posiciona hasta arriba. Pues no, hasta el momento todo está lleno de únicamente promesas y especulación. Entonces es parte de todo del contexto de por qué me separé mucho de lo que es cripto, porque he visto que no resuelve realmente
un problema y por el momento todo es simple especulación y promesas que muchas veces no se cumplen, se olvidan, se dejan ahí y simplemente llegan nuevas promesas que sustituyen a las anteriores, repitiendo este ciclo una y otra vez. La siguiente pregunta dice: mi ledger se ha bloqueado, traté de activar una palabra semilla y no funcionó, después lo chequé en mi cartón donde anoté la otra palabra semilla, está bien escrita y aún así el dispositivo no lo acepta. Bien, en este caso lo más probable, aunque obviamente no puedo asegurarlo porque no lo tengo yo físicamente para poderlo revisar, es que alguna de las palabras de recuperación esté mal escrita. Lo que puedes hacer en este caso para descartar que sea el ledger el problema, que no lo creo, pero bueno, lo que se podría hacer es introducir estas palabras de recuperación en otra cartera, por ejemplo Sparrow, Electrum, Spectre, que son de las que normalmente suelo recomendar para carteras en software, y si ahí tampoco te acepta tus palabras de recuperación, definitivamente significa que una de esas palabras está mal escrita. Un descentralizado agregó ahí a la respuesta de esta pregunta que puedes verificar las palabras de recuperación que tienes con la lista de palabras que aparecen en la BIP 39 y si alguna de esas palabras no aparece, entonces ahí es donde vas a identificar cuál es ese error y podrías comenzar a buscar palabras similares. Si existe alguna palabra similar que digas, ok, me faltó a lo mejor una letra por escribir, lo intentas y si te permite recuperarlo, bueno, pues ya simplemente haces la corrección, pero si la palabra incorrecta pues no tiene, digamos que ninguna pista de cuál puede llegar a ser la palabra adecuada, entonces lo más probable es que pierda las criptomonedas porque tendrías por lo menos unas 2048 posibilidades, o al menos que estés intentando una por una con esas 2048 palabras hasta dar con la verdadera, y eso, si no me equivoco, el dispositivo se podría llegar a bloquear por tantos intentos con la palabra de recuperación. Por eso es muy importante revisar estas palabras al momento de generar una nueva cartera. De hecho, sí me parece un poquito extraño porque Ledger es uno de los dispositivos que pues te exige ir revisando palabra por palabra al momento de generar una nueva cartera. Por lo tanto, sí tiene que estar bien escrito, o por lo menos nada más debe de variar a lo mejor alguna letra que al momento de revisar incluso pudiste pasar por alto. Así que yo creo que no vas a tener ningún problema, pero efectivamente, como dice el descentralizado, si no te permite con esas palabras de recuperación en otra cartera, yo lo que haría sería verificar exactamente con el listado de la BIP 39, vas verificando una por una que todas existan, las que tienes en tus 12 palabras, y muy probablemente ahí vas a encontrar ese error. Adicionalmente, si consigues recuperar esta cartera, yo lo que sugeriría es crear una nueva, ya que una vez que expusiste las palabras de recuperación a internet ya no son tan seguras como al principio, porque ya salieron de tu dispositivo Ledger, ya los introdujiste en la computadora en donde no sabemos si tienes alguna vulnerabilidad que permita pues la extracción de estas palabras. Así que yo sugeriría, una vez que ya pudiste recuperar tus fondos, que crees una nueva cartera y los mandes para allá, dejando sin utilizar la cartera actual de la cual ya expusiste estas palabras de recuperación. La siguiente pregunta dice: tengo problemas con mi Ledger cuando quiero sacar mis fondos, me dice que hay problemas con la conexión. Este problema lo vi mucho publicado en las redes sociales, de hecho se estuvo por ahí especulando que era Ledger quien había cortado la conexión con sus servidores para pues reducir el impacto, ¿no?, de personas que estaban sacando los fondos de sus dispositivos. No tengo pruebas para decir que realmente fue cierto, me parece muy extraño que lo hagan porque ellos no se benefician porque la gente tenga sus fondos dentro de un dispositivo Ledger, ya que no es como si fuera, por ejemplo, un exchange en donde ellos sí tienen el control de las criptomonedas y cada retiro significa que su balance va reduciéndose. Aquí con Ledger ellos no tienen el control de ningún fondo, por lo tanto que lo dejes o que lo saques pues para ellos no les beneficia ni les afecta. Pero el problema radica en que hay un error de conexión con los servidores o con el nodo al cual está conectado tu aplicación de Ledger Live. En este caso lo puedes solucionar conectándote a tu propio nodo de Bitcoin o buscando servidores externos a los cuales tú te puedas conectar directamente en la configuración de tu Ledger Live. Ahí puedes hacer esta modificación. Lo más recomendable es conectarlo directamente a tu propio nodo, pero si no tienes alguno, bueno, pues puedes utilizar algún externo. De hecho, creo que tiene ahí opciones para conectarte a diferentes ya predefinidos, todos controlados por Ledger, pero puedes intentar con uno o con otro para ver si alguno de ellos sí tiene una conexión y con ello ya puedas mover tus satoshis, pero por eso siempre se recomienda tener un propio nodo corriendo. La siguiente pregunta, o más bien es un comentario, y dice: me llegó un correo que dice que pronto se van a cancelar mis cuentas de Ledger y tengo que sacar mis fondos de ahí si no los quiero perder. Este tipo de correos se van a ver muy repetidos en los próximos meses, sobre todo a raíz de todo lo que ocurrió con Ledger, porque saben que la gente en este momento está preocupada y quiere mover sus fondos de allí.
Ledger no puede cerrarte una cuenta porque de hecho tú no tienes abierta una cuenta con Ledger, tú tienes creada una cartera en el protocolo de Bitcoin y Ledger únicamente es la llave privada que te va a permitir firmar una transacción, pero no tienes una cuenta creada con absolutamente nadie. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los correos que ahorita vengan de Ledger, porque tanto por la filtración de datos que se dio hace no sé unos cuantos meses que tuvo precisamente esta empresa, como porque ahorita el tema está de moda, pueden llegar un montón de este tipo de correos y todos ellos son intentos de estafa. Nunca te van a pedir tus palabras de recuperación en ningún momento. También te pueden decir no, pues accede a la nueva aplicación de Ledger Live para poder mover tus fondos. No te sugiero que le des un clic a ningún correo electrónico que te envíen. Siempre entra mejor a la página principal de Ledger y desde ahí descarga el software. Probablemente si tú ya lo tienes, de hecho lo que te tiene que aparecer es una actualización, pero no te tiene que mandar a una página externa. Si es que te llega por correo electrónico, bueno, pues algo que podrías hacer sería revisar el enlace a donde te dirigen los botones que vienen ahí incrustados, pero mi recomendación es que no hagas caso a ningún correo electrónico que te llegue y todo lo veas directamente, ya sea en la página oficial de Ledger o bien en la aplicación de Ledger Live, porque cualquier cambio o cualquier cosa que realmente fuese un cambio necesario aparecería directamente ahí, como por ejemplo esta actualización de firmware que tanto dio de qué hablar. Pues todo esto apareció en las redes sociales directamente de Ledger y en la aplicación Ledger Live. Vamos con otro par de preguntas. La primera de ellas dice: ¿pueden sacar tu clave pública a través de una dirección o una transacción UTXO? No se puede obtener. Aquí es donde manejamos esto que se le llaman las carteras jerárquico-determinísticas. Las carteras determinísticas son porque desde, por ejemplo, las semillas de recuperación se determina lo que es la clave privada, de la clave privada se determina la pública y de la pública se determinan las direcciones. Por eso tenemos como que este orden jerárquico, pero todo esto funciona únicamente en una sola dirección. De las direcciones no se puede acceder a la clave pública, de la clave pública no se puede descifrar la clave privada. Y por eso es que utilizamos direcciones públicas que podemos compartir abiertamente. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es que pueden rastrear todos tus movimientos. Si tú compartes públicamente una dirección de Bitcoin, cualquiera que la vea, pues en primera, si ya está asociado a una identidad tuya, aunque sea un seudónimo de Twitter, por ejemplo, pues ya lo va a poder asociar directamente a ese seudónimo y va a poder verificar y rastrear cualquier transacción que hagas a partir de esa dirección. Y vamos con una última y dice: ¿se puede ganar Bitcoin corriendo un nodo? Se puede, por ejemplo, si tuvieras un nodo de Lightning Network y enrutaras transacciones. Sin embargo, son únicamente centavitos, no vas a recibir una cantidad que te permita dejar de trabajar, por ejemplo. Va a ser algo muy pequeño. De hecho, pueden pasar varias semanas en las que a lo mejor no vas a recibir absolutamente nada y de repente vas a recibir, no lo sé, unos 100 satoshis, 30 satoshis, algo muy poco significativo que no puede reemplazar a un sueldo, pero de igual manera te sirve para experimentar e ir conociendo el entorno. Entonces digamos que la respuesta corta es no. Un nodo de Bitcoin no te permite ganar dinero. Y bien, pues así es como cerramos este episodio del mes de mayo, con preguntas bastante interesantes como todos los meses. Ya sabes que cualquier pregunta me la puedes hacer llegar a través de los medios que ya conoces. Tenemos las redes sociales, puedes escribirme a través de Twitter o Instagram, también en el grupo de Discord, en donde no nada más yo, sino toda la comunidad de descentralizados te puede ayudar a resolver tu duda, o bien en los comentarios de los videos o de los podcasts que estoy publicando. Si la plataforma lo permite, también me puedes escribir desde ahí. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.